Nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Título de la lección: El servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Nuestro texto inicial se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nuestra declaración de misión, la gran comisión que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, ha inspirado todo tipo de proyectos misioneros por todo el mundo, a veces a un gran costo personal. Jesús ordenó: hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles la Biblia para obedecerla, incluyendo cuidar a los necesitados. Hacer esta tarea es una continuación de la misión que Jesús ya ha estado haciendo en esta tierra. Las enseñanzas de Jesús deben ser evidentes en la vida cristiana de la Iglesia y en la comunidad alrededor, como parte del cumplimiento de la gran comisión. Después de la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, se fundó un nuevo tipo de comunidad cristiana basado en las enseñanzas y el ministerio de Jesús y las Escrituras hebreas. Hechos capítulos 2 al 6 muestran la unidad de la iglesia primitiva y cómo tomó en serio la instrucción de que no haya en medio de ti mendigo, al compartir los recursos económicos para satisfacer las necesidades. Al crecer la iglesia, se organizaron nuevos ministerios, por ejemplo, los diáconos, para evitar problemas y no desviar a los apóstoles de su predicación. Son importantes los ministerios prácticos para el buen testimonio de la iglesia. Los mismos principios de piedad y justicia que guiaban a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David habían de seguir también a aquellos quienes se les encomendó la vigilancia de la naciente iglesia cristiana. Son ejemplos para que los reflejemos hoy en nuestra iglesia y comunidad. La iglesia creció, se expandió, como predijo Jesús. Entre estos, en la sede de Jope, vivía Dorcas, una discípula, y su fidelidad e interés en los demás era muy reconocido. Pedro estaba visitando la ciudad vecina de Lida, y la gente de Jope le pidió que fuese en respuesta a la muerte inesperada de Dorcas. Al llegar a Jope, Pedro se encontró con muchas de las personas a las que Dorcas había ayudado y le contaron cómo había suplido sus necesidades. El hecho de que Pedro haya orado por Dorcas y que Dios le haya devuelto la vida no necesariamente garantiza que siempre les irá bien en la vida a quienes se dedican a servir a los demás. Por ejemplo, Esteban, uno de los diáconos, fue el primer mártir. Una vida de servicio no es un lecho de rosas, a veces incluso podría ser un camino fatal. En esta historia, Dios utilizó el reconocimiento de Dorcas para causar un fuerte impacto en la gente de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Si fallecieras, la gente se lamentaría y extrañaría tu contribución. ¿Cómo podemos dejar un mejor legado de servicio? Pablo llevó el Evangelio al mundo gentil, al no judío, y su rápido crecimiento llevó a cristianos judíos y gentiles al concilio en Jerusalén, y bajo la conducción de Dios acordaron la manera de aceptar a los gentiles en la naciente iglesia, pero sin oprimirlos. Pablo en Gálatas 2 agregó: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, y lo aplicó personalmente a lo largo de todo su ministerio. Además, amplió la visión de la comunidad en todos los creyentes. Segunda de Corintios capítulo 8 versos 7 al 15 conecta el Evangelio y la generosidad,
y así cuidar de sus hermanos creyentes con necesidades apremiantes. Cita la generosidad divina del maná como un modelo de dar y compartir. Pablo los instó a separar regularmente una parte de sus ingresos económicos para que les resultase fácil dar cuando en la iglesia se recogieran ofrendas y entregarlas a los cristianos necesitados de Jerusalén. Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 verso 13 dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes al Evangelio, a la buena noticia de Cristo. Ser cristianos es ser bendecidos por Dios mismo para sostener la iglesia y ayudar también a los necesitados. En Romanos, a partir del capítulo 12, Pablo ofrece una guía práctica de cómo vivir, basado en lo que Dios hizo en Jesús por nosotros. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al vivir en una sociedad romana opresiva, servir en la iglesia incluía servir y animar a los demás y dar generosamente, pero con amor, la manera práctica de vivir. Sean pacientes en las dificultades y la persecución, cuiden de los necesitados, sean pacificadores cuando sea posible y respondan al mal y la injusticia con bondad, venzan el mal haciendo el bien. Esto es vivir como una nueva persona, sirviendo a Dios individual y comunitariamente. Su vida, sus prioridades y sus obras deberían cambiar como respuesta a lo que Jesús hizo y ofrecerles la esperanza de la vida eterna. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos cambiar con la ayuda divina algunas actitudes y prácticas dentro y fuera de la iglesia para vivir y amar a los demás como lo deben hacer los seguidores de Jesús. Santiago, también llamado Jacobo, hermanastro de Jesús, llegó a ser un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén y fue el que ofició como presidente del Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, y además es autor de la carta o el libro de Santiago, conocido también como Santiago el Justo, un líder sabio en su trato con los demás y se preocupaba por los marginados y oprimidos. Por eso su libro se describe como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Estaba ansioso por recordarles a sus lectores cristianos que no se contenten solo con escuchar la palabra, no se engañen, llévenla a la práctica, y que lo que realmente importa a los ojos de Dios se centra en atender a los necesitados y resistir el pecado que nos rodea. En los capítulos 2 y 5 de su libro, aclara que desearle el bien a alguien será de poco consuelo si no ayudamos a la persona que tiene necesidad. Proveerle del sustento y ayuda real será mucho más útil que solo expresar buenos deseos. Además, usa esto como conexión entre la fe y las obras en el contexto de nuestra relación con Dios, porque Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostrando cómo deberíamos actuar en la vida diaria. Servimos a Dios y a los demás no para obtener la salvación, porque ya la tenemos, y esto servirá como testimonio de nuestra verdadera fe en Jesús. Nuestro Salvador Jesucristo, además de ofrecer salvación, vino a establecer una iglesia cristiana real y al alcance de toda alma necesitada en el hogar y la comunidad, y sus resultados durarán por toda la eternidad.
No hay mayor gozo que saber que como sus instrumentos humanos, nuestra influencia y recursos ayudan a esparcir el Evangelio a los que están en tinieblas y se producen así frutos que traen adoración a Dios. Debemos asemejarnos más a la iglesia de los apóstoles y Santiago nos amonesta a mostrar nuestra fe en acciones de misericordia. Y nuestro resumen es: poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús y las escrituras hebreas, la iglesia primitiva fue una comunidad novedosa que compartía lo que tenía, su fe y sus recursos, tanto dentro como fuera de su comunidad. Se nos exhorta a seguir el ejemplo de Jesús, siendo fieles y serviciales, especialmente con los necesitados. Es nuestra razón de existir y nuestra misión cristiana. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más al corazón de Dios, a través de su santa palabra, a través de la guía de su Santo Espíritu en nuestras vidas, a través de seguir las instrucciones y hacer las buenas obras, no porque por ellas queramos ganar la salvación, sino porque son frutos que traerán gozo, traerán honra y gloria a nuestro Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga a tomar las mejores decisiones en este día. Amén. Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y real, ¿dónde estás tú? Abba Padre, eres nuestro eres tú, de exaltación.